empezar desde acá, que me parece súper importante, Bueno, el de Cirácides. Cirácides. Hijos míos, aprendan a controlar su lengua. El que está atento a ello no será tomado por sorpresa. El pecador quedará atrapado en sus propias palabras. El mendigo y el orgulloso caerá en sus redes. No digas a cada rato lo juro, ni tomes continuamente al Altísimo por testigo, porque así como el sirviente al que no le vigila de cerca no se escapa de la paliza, así también el que jura e invoca continuamente su nombre no se hallará sin pecado. Quien multiplica los juramentos acumula las transgresiones. El castigo no se alejará de su casa. Si falta ello por negligencia, ya pecó. Si lo hace conscientemente, es doble pecado. ¿Sí entienden ese pedacito? O sea, cuando uno, el jurar es como una obligación, y si uno jura y no cumple, tiene su castigo, pero si uno jura sabiendo que va a incumplir, sino por taparlo, es doblemente castigado. Como cuando uno, para que le crean, y uno sabe que es mentira, pero para que le creyeran uno dice, ay sí, lo juro, y era mentira, pero era para taparlo. claro. No, lo dijo. Yo hasta que leí en la palabra de Dios cuando Jesús decía que no jures ni por el cielo ni por la tierra, yo dejé, pero uno, o sea, yo antes generalmente era para mentiras. Sí, sí. ¿Sí o no? Para que le creyeran. Sí. Entonces, Bueno, lo juro, lo juro. lo juro, lo juro. Y ahora uno lo que dice, yo por ejemplo lo que digo es no prometido, pero una promesa también tiene fuerza. También, sí. Eso, o sea, si uno promete algo, debe ser porque lo va a cumplir. Claro. Sí, Pero uno suelta la lengua muy fácilmente. sí, sí, uno no piensa. Uno como o sea, uno no alcanza a dimensionar como el poder que tiene eso que está diciendo, ¿no? O sea, uno lo mismo que decíamos ahorita con lo de los amuletos o con lo que hacía uno el 31 de diciembre. Uno no lo ve como con implicaciones graves, pero sí pueden tener sus implicaciones graves. Claro. Bueno, y dice, si falta a ellos por negligencia, ya pecó. Y si lo hace conscientemente, es doble pecado. El que hizo un juramento falso no será perdonado. Su casa se llenará de desgracias. Ay, Señor bendito, ampáranos. Hay conversaciones que merecen la muerte. Son inaceptables entre los descendientes de Jacob. Los verdaderos fieles se abstienen de ellas y no se revuelcan en el pecado. No acostumbres tu boca a las groserías. Dios Sería mío. pecar con palabras. Acuérdate de tu padre y de tu madre cuando te sientes en medio de los grandes. No sea que te descuides en su presencia y te conduzca como un tonto. Desearías entonces no haber nacido y maldecirías el día de tu nacimiento. El hombre que está acostumbrado a insultar no se corregirá en toda su vida. Dios mío. Dios mío. Y por ejemplo, yo desde chiquita no fui grosera, pero en mi casa sí. En mi casa sí, mucha grosería. Y a veces ni groserías para insultar, sino groserías por decir. De costumbre. Hablar Como una así. costumbre. Sí, para comprar el vaso tenía que decir una grosería, para cualquier cosa era con una grosería. Y mi papi así, mi mami así, mi hermana también es bocona. Y ella decía, pero eso no pasa nada porque no es para... Sí, pero yo en eso no, y ahora pues mucho más consciente uno de tratar de no decir malas palabras, ¿no? O sea, uno ahora lo hace más conscientemente, pero a mí nunca he sido así bocona, no
no, gracias a Dios no. Pero pues estamos viendo que todos estamos ligados, ¿no? Entonces no es solamente pensar en mi vida yo solita como una isla, sino que yo estoy ligada con toda mi familia. Entonces, Sí. en algún momento yo debo orar y pedir perdón por esas malas palabras que han dicho mi familia. Acá cuenta más adelante cómo cuando empieza uno a orar, hay muchas, o sea, uno ora y muchas de las personas de la familia empiezan a tener cambios y ni ellos ni saben por qué empiezan a tener esos cambios. Y es por la oración que uno ha hecho de romper esas cosas. Ay, Sí, sí, uno cree que no, pero sí todo eso, la oración rompe muchas cosas. Sí, tiene mucho poder, o sea, es que el Sí. Padre dice acá que el Señor no, o sea, que el Señor nos dejó la autoridad y nos dejó que en su nombre podemos romper todo eso, pero que no somos, o sea, ni siquiera somos conscientes de que esto es pecado o que la hemos embarrado. Y Él dice que si uno no es consciente del pecado, pues no va a pedir perdón y no va a mejorar y no va o sea, a reparar eso, ¿no? Entonces uno la oración, cuando uno hace oración, uno dice, sí, perdóneme mis pecados, pero ¿cuáles pecados? ¿A qué renuncia usted? ¿Qué no tiene que volver a hacer? ¿Por qué pecados de su familia está pidiendo perdón? ¿Sí? Entonces él dice que entre más consciente sea la oración, más poder tiene. Entre uno más sea consciente de qué está orando y qué está rompiendo, más poder tiene. poder, claro. Ay, qué bueno, vea, sí, porque uno, por ejemplo, Bueno, hace ¿cómo aprender todas las cosas? Dios mío, porque uno falla en tantas cosas y no cree que es claro. pecado. O sea que uno está orando bien. Dice, ahora entenderás por qué el Señor nos prohíbe maldecir, incluso de hacer juramentos en nombre de Dios. ¿Qué estamos creando con esas palabras? ¿Y por qué nosotros tratamos con estas palabras creadas por ellos? El Señor intenta explicar esto diciendo básicamente que nosotros no sabemos lo que estamos hablando. Dice, ni por el cielo ni por la tierra, porque Dios está en todo eso. Mateo 5, 33, 37. Y Santiago obviamente no perdió ni un detalle relacionado a jurar. Después de lo que dijo acerca de la lengua, por supuesto, repite las palabras del Señor. Dice en Santiago 5:12, pero ante todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni ni con otra especie de juramentos, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para no incurrir en juicio. Todas estas cosas nos hacen darnos cuenta del poder que tenemos en lo que decimos. Pero si decimos cosas malas y pasan, ¿qué hay acerca de decir cosas buenas? Igualmente. El hecho es que por esa misma razón Dios nos dio una parte de su propio poder creador en la palabra. Que así como Él, cuando Él habló esas cosas buenas para que existieran, nosotros también podemos hablar cosas buenas y hacer que pasen en la vida de las personas alrededor de nosotros. Y así solo hablando para que pase. ¿Con qué frecuencia batallamos en vano para conseguir que pasen cosas buenas? ¿Y qué estamos hablando mientras tanto? Maldiciendo a todo el mundo porque ellos no hacen las cosas bien. En vez de eso, considera intentar hacer el bien y añadírselo a ese poder de la palabra para conseguir empujarlo a la misma buena dirección. Les ahorrarás mucho tiempo. Sería algo así como corriendo con el viento en su espalda. ¿Ves cuántas cosas podemos hacer si supiéramos? Pero la ignorancia es el arma más fuerte de nuestro enemigo y tenemos que repetirnos esto a menudo. Es crucial. Yo pensaba en eso, por ejemplo, uno de papá. Uno, por ejemplo, quiere que el hijo haga cierta cosa o cambie cierto comportamiento, pero uno le dice lo contrario y le recalca lo contrario. Es decir, uno quiere que él sea ordenado, pero es que usted es un desordenado, es que usted, y le dice lo contrario.
Sí, O sea, uno como que habla es en negativo siempre, ¿no? sí, Como sí. cuando uno dice, se va a caer, es que se va a caer, y es que se va a caer, y se cae. O sea, uno como que a cambio de atraer las cosas buenas, no es el poder de la atracción de la energía y eso no, pero es como lo que estamos hablando acá, de la fuerza que tiene la palabra. Si yo lo que Como la hago es que bendición. bendigo a mi hijo y digo que es inteligente y que es bueno y lo digo y lo confío y lo entrego al Señor y le digo a Él que obra en su vida, voy a conseguir. Pero si yo empiezo a decirle es que usted es un fracasado, es que usted le va mal, es que usted no consigue nada, es que, o sea, como que eso mismo lo voy alimentando y termino haciendo de él lo que no quiero, pero que se lo estoy diciendo. ¿Sí me hago entender? Sí, Claro, sí, O sea, ese error lo cometemos mucho los papás, sí, sí, mucho. Es sí, que uno se da cuenta que uno a veces o sea, que los hijos son producto de los papás. Los niños, uno ve un niño, lo que decía el padre Manuel es muy cierto. Los niños chiquitos no son maleducados ni malcriados, uno los malcría, uno los sí. maleduca, es uno de papá. Uno Uno dice lo que no vuelve es así. caprichoso, o sea, todos los defectos son creados por uno, porque ellos nacen perfectos y uno es el que tiene que Claro. estar ahí para moldear el sí, carácter, la forma de ser, desde el mismo embarazo, ¿no? Uno ya tiene que empezar, pero pues ya uno no puede volver el tiempo ni hacerlo eso, pero en este momento sí podemos a través de la oración de sanar todas esas cosas que hicimos mal. ¿O será que, o de todas maneras, Amandita, por si quiere otro bebé, ahí ya sabe. Ay, ay, ¿qué tal? Si escucha Clarita por ahí un nieto. Dice San Pablo, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Está en Romanos 12, 14. Y eso es verdad, o sea, a mí me ha pasado con personas que no me quieren, que yo las bendigo, que yo oro por ellas y que las cosas cambian. O sea, lo que pasa es que uno debe ser perseverante. Y uno sí, cuando no Sí, ve los cambios rápido, uno se desilusiona, como cuando cualquier cambio de la vida de uno, uno quiere es magia, ¿no? Y no es sí, perseverante. Pero yo sí he visto el poder de la oración y de la palabra. O sea, lo que pasa es que cuesta sí, mucho. Pero pues, porque no estamos acostumbrados a eso, porque es más fácil lo otro, porque tenemos más tendencia a echar el mal, a decir, esta no va a cambiar, este siempre es lo mismo, este no sé qué, y no a hacer el esfuercito. Dice, por esta razón de que al bendecirnos les mandamos vida. Les deseamos que les vaya bien, que mejore sus asuntos, lo cual Dios añadirá en la medida que Él vea justa. Pero si ellos te están persiguiendo, ya están haciendo algo malo. Y si los maldices, además de eso, todo eso se pondrá aún peor y te perseguirán aún más. sí, eso sí es verdad. Y uno siempre hace lo contrario, lo que Así dice que, Dorita. sí, sí, así es. así que el bendecirlo no quiere decir que seas un gran cristiano, clemente y bondadoso. Es simplemente por tu propia sobrevivencia Es y por para tu propio que él no te bien. persiga. Los dos salen ganando. Puedes conseguir Sí. así un buen negocio, dice acá el padre. Lo que Monseñor que día hablaba del perdón. Sí, Lo mismo, es una lo ganancia para mismo. uno. Sí. Dice, mucha gente anda llena de cargas innecesarias eh, porque no les fueron dichas palabras de vida o porque palabras malas sin vida fueron dichas a ellos. El poder de la palabra humana nos afectó negativamente, incluso dichas por gentes que no sabían que las decían.
En vez de mandarles bendiciones, les mandaron una maldición. Fíjate que uno no tiene que proponerse no enviar bendiciones a la persona. El poder es llevado con naturalidad con nuestras palabras. Esa es la naturaleza de nuestras palabras. Si yo tuviera un arma y no intentara dispararla, pero por accidente se sale una bala, la naturaleza de esa bala es que va a matar. No importa si la dejé escapar a propósito o no, o si yo conocía la naturaleza del arma o no. Tampoco importa de qué clase de animal está enfrente de ella. Le dio y le tocó el corazón y morirá. Cuando empiezas a entender la naturaleza real de las balas y armas, entonces empiezas a prestar atención a cómo las manejas. Pero no es ahora que vas a cambiar la naturaleza de las armas y las balas. La analogía es perfecta, excepto por dos cosas. La primera, podemos retractarnos de nuestras palabras otra vez por el poder de Jesús. Esa es una ventaja que tenemos. De todo lo que hicimos mal, tenemos la gracia de que por el nombre de Jesús arrepentirnos y pedir perdón y deshacer lo que hemos dicho. Sí. Dice, por el poder de Jesús, gracias a Dios. Y la segunda, nuestras palabras no fueron hechas para matar, y en cambio un arma sí. Nuestras palabras fueron hechas para crear, para bendecir. Este poder nos fue dado primeramente para que bendijéramos a esos bajo nuestra autoridad. Para eso nos dio Dios ese poder, para bendecir. Por eso nos dio Él esa fuerza. Dice, y también a cualquier otra persona que se nos presente, para que tengan prosperidad. Además, para decir palabras de motivación a un espíritu deprimido, para levantarlo y también para levantar su cuerpo. Podemos decir palabras de consolación y motivación a otros por el poder que tienen nuestras palabras. Esto es algo que vemos trabajando más a menudo con el poder de la bendición, el cual a menudo se desprecia. O sea, por ejemplo, eso sí lo utilizamos más, el de dar ánimo que el de bendecir. Sí. Y es verdad, o pues uno dice que a las mujeres nos pasa más, pero cuando a uno lo escuchan y cuando uno recibe esas palabras como de aliento, uno como que siente alivio, o sea, eso como que lo llena a uno y lo conforta. El que alguien venga y le diga algo bonito, el que alguien le diga, no sé, cualquier cosa bonita, eso a uno lo anima. ¿Sí? Sí, O como cuando sí. alguien hace un mal comentario también lo puede achicopalar a uno. Claro. De una, Sí. como que le baja a uno y a veces uno amanece muy bien y algo pasa, a mí a veces me pasa y yo digo, pero a mí ¿qué me bajó? O sea, como que se desanima uno y uno como que tiene que hacer conciencia que algo pasó, que de una vez ese ánimo con el que uno se levantó, de una vez quedó bajito y una otra vez. Y uno dice, pero ¿por qué estoy como así, como achicopalado? Y uno hace conciencia de qué fue lo que pasó. Ay, es que tuve tal dificultad. Y desde ahí, de esa dificultad, empecé yo otra vez como a sentirme achicopalada. Entonces uno tiene que ser muy consciente de eso y como no dejarse afectar también por eso, ¿no? O en oración. Sí. Claro. Dice, la experiencia nos ha hecho ver que entre más autoridad física tengamos en la vida sobre la otra persona, hay más autoridad espiritual en nuestras palabras hacia esa persona. Nuestros padres son la primera autoridad física que tenemos, desde que nuestros cuerpos salen de ellos. Esto ahora es obvio después de que lo que hemos dicho en este punto número 1. Esos dos siempre van a estar juntos en proporción directa. Pero por supuesto que no termina allí. Se va hasta posiciones de maestro, niño, jefe, empleado, sacerdote, feligreses, obispo, sacerdote, etc. O sea, que entre más autoridad de esa persona tenga sobre nosotros, su efecto de palabra tiene mayor fuerza. Si me hago entender, por ejemplo, no es lo mismo
una palabra que me la diga mi mamá a que me la diga una de ustedes, porque mi Sí, mamá sí, tiene autoridad sobre mí porque es mi mamá. Claro. Entonces, sí. lo que yo le diga a mi hija tiene mayor fuerza que lo que le diga a otra persona. Miren, tan bonito, o sea, tan bonito, Sí, pero también tan delicado. O sea, sí, Delicado. así como tiene de bueno si lo sabemos usar, también tiene de malo si no lo sabemos usar. sí. Porque mire, por ejemplo, de un sacerdote, si una palabra fuerte de un sacerdote o algo que lo afecte a uno de un sacerdote sobre su feligresía, su forma de animarlo a uno, cómo lo puede a uno levantar o cómo lo puede a uno hacer decaer. Dice, la psicología social tiene algo que se llama efecto Pigmalión, el efecto Rosenthal. A lo mejor no reconocerán los nombres, pero sí a lo que se refiere. Este es un fenómeno que las ciencias sociales han conocido por un largo tiempo y se trata que entre más esperes de esa persona que está bajo tu mando, por ejemplo, los hijos tienen a sus papás como una autoridad sobre ellos, los estudiantes a los maestros, los empleados a sus empleadores, mejor trabajan. Esto es algo diferente a lo que hemos venido discutiendo porque el efecto Pigmalión no se trata sobre las palabras dichas como tal, aunque provienen de la misma base de la autoridad. Y aunque la ciencia no haya verificado, no ha sido capaz de explicarlo científicamente. Lo mejor que han hecho es decir que porque lo que la maestra espera de su estudiante, por ejemplo, ella inconscientemente actuará con ellos de una manera que les proveerá lo que necesitan para llegar al éxito. Si ella espera que tengan éxito o que fallen, o sea, si ella espera que tengan éxito, van a tener éxito. Y si ella espera que fracasen, van a fracasar. O sea, yo como maestra también me tengo que cuestionar porque a veces pasa que las mismas maestras dicen, o sea, como que desde el principio uno etiqueta a los niños. Este es el bruto, es que este no aprende, es que este no es bueno para tal cosa. Uno de maestro comete muchas veces ese error. Es que este va a perder el año, es que este es terrible, es que sí. Y puede uno estar afectando al niño en eso porque ya uno se está como que causando en él ese efecto de lo que uno espera recibir de él. Y acá habla del jefe. O sea, sí, y es verdad, no necesitan decirle a uno, pero si a uno como que esperan de uno muchas cosas buenas sin decirse lo que las esperan, lo motiva a uno ser mejor. Es algo como inconscientemente. Es algo como que uno no se lo tienen que decir. Es como el amor, yo digo que es la fuerza del amor también. A mí me pasaba con una jefe que yo quiero mucho, bueno, ella ya murió, pero yo sentía mi trabajo como con ese entusiasmo porque yo veía que ella me quería mucho y yo no quería fallarle, porque yo sentía que ella esperaba mucho de mí. Sí, claro. Entonces, así mismo yo me esforzaba por dar mucho de mí para no quedar mal. ¿Sí? Eso es lo que él está diciendo. Dice, el problema con esta explicación es que las expectativas de la maestra no necesariamente incluyen a toda la clase de manera uniforme. Puede haber variación de un estudiante a otro. Lo que sí puede ser verificado es que la maestra, la cual tiene diferentes expectativas de acuerdo al estudiante en la misma clase, le dio a sus estudiantes el mismo material, el mismo tiempo. Aquí asumimos que la inteligencia de los estudiantes y las condiciones son iguales y aún así los resultados son diferentes. Entonces tendríamos que hablar acerca de la manera que ella enseña. Es verdad, pero la enseñanza fue hecha para todos los estudiantes por igual, el mismo lugar, el mismo tiempo
y fue transmitida de manera uniforme para todos. Pero cuando entramos en el tema de esta manera que ella enseña, es evidentemente científico que empieza a retirarse esa parte de la manera como enseña y empieza a tener más sentido la fuerza y lo que ella espera de ellos. Y pasa a otro terreno, cuando es algo ya más espiritual, cuando se trae una explicación que no es consciente, cuando es algo que no es científico, que no se puede comprobar, sino que es una fuerza especial, es una fuerza espiritual. Yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar en la próxima. Pero está muy interesante todas esas cosas que uno... Sí. Sí. Dios mío, uno comete tantas cosas. Y lo que pasa De es verdad que somos, pues yo me considero, o sea, uno es bien ignorante, Dios mío, y comete tantos errores de verdad por la ignorancia. sí, este libro dice que esa es como como la fuerza que tiene el enemigo, ¿no? Que nosotros Sí, no aprendamos, no conozcamos. Entonces, entre más ignorantes estemos, más él va a poder aprovecharse de eso. Claro. sí. Dice, por eso el de la dedicatoria es Oseas 4:6 y Eclesiásticos 7:17b. Dice, a todos los hijos de Dios quienes han fallecido sufriendo innecesariamente por falta de conocimiento. Él dice que es pura falta de conocimiento, o sea, que si nosotros no conociéramos las bondades de Dios y conociéramos todo esto que uno va aprendiendo día a día, nuestra vida sería muy distinta. Diferente. Claro. Muy diferente. Entonces, pero bueno, nunca es tarde. A mí me Es que daba mucha Claro. alegría cuando el padre Rafa, que me habló de este libro, me decía, pero Dorita, no se preocupe, que todas las bendiciones que usted no ha recibido, el Señor se las tiene guardadas, porque esas son para usted, para nadie más. Entonces yo, ay, bueno, sí, Señor, voy a que sean rápido que lleguen todas las que no me han llegado. Entonces, todo lo que el Señor nos tiene que dar, nos lo va a dar. Claro. No es tarde, no es tarde para que lo hagamos. Entonces ya sabemos que hay muchas cosas que ya podemos empezar nosotros a ser conscientes, por ejemplo, de lo que decimos, de la forma como oremos, de empezar a mirar en nuestras familias también, ¿sí? Muchas cositas, empezar uno como a analizarlas y en oración ir uno como diciéndole al Señor, ay Señor, mire, ayúdeme a romper esto, mire que yo hice esas cosas por ignorancia, pero ya sé que tú tienes el poder para romper esto, para eliminar eso de mi vida o de mi familia, o pedir, por ejemplo, perdón por los pecados de mis familiares, ¿sí? Empezar uno, aunque no hemos llegado a la parte de la oración, pero ya que nuestra oración no sea solamente el dedicarnos a pedir que lo que siempre hacemos, sino que seamos más concretos, ¿sí? Que tengamos como más claro cuáles son las cosas que queremos empezar a cambiar en nuestra vida. Eso también tenemos que ser conscientes. Yo me ponía a pensar qué fallas o qué en mi vida quiero que cambie, ¿sí? ¿Qué aspectos de mi vida quiero? Y entonces ahí en esos aspectos tengo que yo trabajar y empezar a orar por esos aspectos. Y uno se pone a mirar y hay muchas cosas en mi vida que son repetidas en mi familia. Claro, sí, Dorita, Entonces, eso es verdad. uno dice, es verdad lo que se dice, o sea, no es paja, es cierto que hay cosas que se repiten en la familia y uno dice, hola, sí, y mire, Sí. pasa aquí y pasó a este y volvió y le pasó a este. Dios mío, Dios mío. Entonces, es porque algo no está bien. Entonces tenemos que empezar a trabajar en eso para mejorarlo.
Uno siempre pensaba que todo eso pasaba por casualidad de la vida. Sí. Y a veces uno le echaba la culpa a Dios también, ¿no? Porque uno decía, eso es Sí, voluntad de Dios. Sí, eso. Dios lo quiso así. Entonces hay muchas cosas que uno, que no, el padre, yo le decía, ¿y cómo uno hace para saber? Pues es que él decía que la voluntad de Dios siempre es el amor, es que nos salvemos, ¿cierto? Es que, claro. señora, No. Al- Amandita iba a decir algo. no, no, Dorita, Ah, Clarita creo, Clarita. No, no, yo, ¿no? no, no, no. Ah, bueno, esto sí, o sea, él decía que uno tiene que mirar cuál es el fin. Al principio cuando leíamos, ¿se acuerda este libro que empezábamos a decir esto, qué es voluntad de Dios? Pues uno tiene que mirar si ese sufrimiento me está ayudando a acercarme más a Dios, me está ayudando a purificarme, bien, pero si lo que está haciendo es teniéndome agachada, teniéndome mal, teniéndome triste, teniéndome esto, es porque no, y si se repite, o sea, uno tiene que empezar a analizar qué es, ¿sí? Y qué Sí, sí, efectos tiene, y si de verdad es por el reino de los cielos, vale, pero si no es por el claro, reino de los cielos, entonces es porque no viene de Dios, no es voluntad de Dios. claro, sí. Orar mucho por eso, porque nos haga ver cómo actuar ante todas las situaciones. No sé. Yo, Sí, por ejemplo, en señora. mi familia que viene de atrás, tantas cosas, tantos fracasos económicos. Yo digo a veces, Dios mío, ¿será que la historia se repite, y vuelve y se repite? Pero eso, o sea, mi mamá me contaba que eso viene, o sea, de los abuelos que empezaban negocios y fracasaban. Mi papá también, el último, él fracasó. Yo digo, bueno, a veces a mí también, como yo tuve una quiebra económica tan grande, que yo digo, "Ay, Dios mío, tocar todas las cosas, empezar a romper, a sanar, yo no sé, Dios mío, porque eso lo veo yo Claro. en mi familia. Mm, Claro, o sea, porque o sea, el Señor no quiere eso en nuestra vida, ¿sí? sí, Él quiere mm, bendición, Él quiere prosperidad, Él quiere, o sea, y no por el hecho de enriquecerse uno, sino porque Él le da a uno lo necesario, porque Él quiere que uno claro, esté sí, bien, porque Él quiere que lo que uno haga lo haga bien y esté en bendición. Pero yo le decía al padre que cómo hacer para uno no caer en ese confort, ¿no? Porque todo no sí, es sí, perfecto. mm, Entonces él me decía que uno mismo se hace consciente porque uno va a estar más unido al Señor, ¿sí? Y uno en esa unión con el Señor hay muchas cosas que uno va a saber si tienen sentido o no tienen sentido. Es decir, yo soy feliz con el dinero, pero porque puedo ayudar, porque puedo compartir, porque puedo esto, o yo soy feliz con el dinero para tener y para acaparar y para esto, sí me hago entender. Entonces, ¿cuál es mi fin con eso que el Señor me va a dar? Entonces ahí yo veo si eso que yo estoy recibiendo del Señor lo estoy administrando bien o no lo estoy administrando bien, pero la bendición no está mal. Es claro, cómo yo recibo esa bendición y qué hago con ella. Y lo mismo mm, yo le decía al padre, ¿y cómo hago para yo no caer en esto de querer, por ejemplo, él decía, no, es que uno puede romper muchas cosas y como que el enemigo se vaya y que muchas dificultades se vayan. Y entonces yo le decía, pero uno no puede caer como en ese exceso de que no quiera que nada malo le pase. Entonces él me decía que no, que uno lo que tiene que es discernir muy bien en qué momento, o sea, uno no puede ser como volver esto como magia,
porque Sí, pierde no. sentido. ¿Sí me hago entender? Uno no puede, porque entonces caeríamos en la superstición, y eso era lo que yo a él le decía, que a mí me daba miedo, caer uno como en la superstición, es que mi palabra tiene poder, entonces empiezo a no sé qué, y empiezo a Sí, a utilizar, a creer, o sea, a creer esto, de que la palabra que uno vaya a decir es la fuerza. Sí, yo no sí. sé. Entonces uno tampoco puede ser así, porque yo, por ejemplo, que día orando yo le decía al Señor, es que es tu gracia, es que eres tú, es que la fuerza es porque viene de ti, y es que, sí, porque por ejemplo, hace falta amarnos también. Y yo he estado trabajando en eso estos días, es que el Monseñor ha estado hablando mucho sobre el amor y sobre Mm, amar a los demás, pero yo estaba reflexionando mucho que si yo no amo a Dios y no me amo a mí misma, no puedo hacer que amar a los demás ni que los demás me amen. Entonces yo he estado también como meditando mucho eso, y yo me miraba al espejo y decía, es que yo, o sea, a uno le da pena decir que estoy linda o que me amo o que soy inteligente, a uno le da pena con uno mismo, y no tiene por qué darle pena porque uno es valioso, y a uno a sí, veces le da pena reconocer lo valioso que uno es. Y hay que trabajar en eso también, en amarse uno. Entonces yo me paraba al espejo y me decía cosas, y yo le decía, pero yo siempre consciente de Dios, o sea, yo decía, es que yo soy buena porque tú, Señor, me has hecho buena. O sea, yo me decía cosas a mí misma, pero dándole a Él su primer lugar. A mí me da miedo caer como en la tentación de creer que soy buena porque soy buena yo. No, a mí me da afán hacerlo, sí, o sea, que Dios se sienta como aislado en mi vida, o que yo sienta que soy por mí, no por Él. ¿Sí me hago entender? sí, sí, Entonces, Sí, cuando uno tiene a sí. Dios en el corazón, seguro no va a caer en esos excesos, ni va a caer en esas supersticiones, porque nosotras somos ya muy centradas en que Él es nuestro Rey y nuestro Señor, y que lo que nosotros lo hacemos en su nombre y para su gloria. Eso es lo que más debemos hacer, tener claro, que lo que hagamos lo hagamos en el nombre de Él y para gloria de Él, para bien de todos. sí, así es. Bueno, niñas, y ya se nos acabó el otro tiempo. Las quiero mucho. Yo les mando Gracias. esto. Voy a grabarlo de una vez. Voy a subirlo de Ay, le una vez. agradezco. Feliz noche. Bueno, Que el gracias. Señor los bendiga. Muy amable. Gracias. Amén. Sí, señor, igualmente. Gracias, Torita. Buenas noches.